Hola, me llamo Enrique Schironi Massei. Sean todos bienvenidos a esta serie de presentaciones que hemos titulado Acústica en un 2x3. En este primer módulo estaremos abordando la transmisión del sonido y cómo ésta nos afecta cuando queremos emprender un proyecto acústico, bien sea en casa, oficina, estudio de grabación o cualquier otro. El primer paso es diferenciar dos áreas que están completamente separadas una de la otra. La primera es el aislamiento del ruido exterior. La segunda es el tratamiento que hacemos del espacio interior. Confundirlas hará que tengamos resultados no satisfactorios, además de que posiblemente se cuadruplique o se quintuplique el costo del proyecto. Repasemos algunos conceptos básicos para empezar. Lo que es una fuente sonora ideal, que es simplemente un punto teórico en el espacio que irradia sus ondas sonoras en todas las direcciones, omnidireccionalmente. Estas vibraciones tienen un frente de onda común, es decir, un espacio geométrico donde todas sus moléculas están en fase, semejante a lo que vemos cuando lanzamos una piedra en el agua, pero proyectado tridimensionalmente. Por otra parte, recordemos que si nos alejamos al doble de la distancia que teníamos originalmente de la fuente, la superficie esférica aumenta 4 veces, es decir, hay una proporción geométrica entre el doble de la distancia y la pérdida de ganancia en decibeles. Es lo que se conoce como la ley del inverso de los cuadrados. Y al igual que el sonido, otras clases de ondas, como la luz y la gravedad, son gobernadas también por la ley del inverso de los cuadrados. Un fenómeno que es importante tener en cuenta es la refracción del sonido, que es sencillamente un cambio en el comportamiento de la transmisión de las ondas sonoras cuando cambia el medio, como por ejemplo del aire al agua, o cuando hay un cambio en el mismo medio, como por ejemplo el mismo aire pero a diferentes temperaturas, donde se producen gradientes que van modificando la dirección del sonido en función de la temperatura que va cambiando la densidad del aire. El siguiente fenómeno a considerar es la difracción, que es la distorsión en el campo sonoro motivado a obstáculos físicos, como por ejemplo una pared o aberturas que hay en un cuerpo sólido, estando esta distorsión directamente relacionada con la longitud de las ondas sonoras y las dimensiones de los obstáculos o aberturas. Si la longitud de la onda sonora es mayor que el obstáculo o la abertura, esta la superará sin problemas. Por lo contrario, si la longitud de onda es menor que el obstáculo, este definitivamente distorsionará el campo sonoro. Luego tenemos la reflexión del sonido, que no es otra cosa que el rebote de la onda sonora sobre una superficie de poca absorción. En un campo abierto no tendremos rebote alguno. En los espacios cerrados vamos a tener rebotes en todas las superficies. Los primeros rebotes se denominan reflexiones tempranas y tienen más amplitud o volumen que el resto de los rebotes que le siguen, que se van diluyendo en el campo reverberante, bajando de amplitud en un determinado tiempo. Ahora veamos cómo se da la transmisión del sonido. La más directa es la transmisión aérea. Luego tenemos la transmisión estructural y por último la transmisión lateral a través de ductos y tuberías que recorren estas estructuras. Teniendo eso en cuenta y bien precisado, podemos entonces abordar el aislamiento que nos permitirá anular o por lo menos reducir satisfactoriamente estas fuentes de ruido no deseado. Esos fundamentos son la masa, el hermetismo, el desacoplamiento estructural y el control de ruido en la fuente que lo produce. Es importante destacar que entre estas 4 variables
hay relaciones de costo significativas. Si logramos el control de ruido en la fuente, va a ser mucho más económico todo lo que viene después, incluyendo la masa, el hermetismo, etc. Si no logramos eso e intentamos controlar el ruido exterior con la masa y el hermetismo, el costo podrá ser 3-4 veces más. Entonces es importante seguir la cadena lógica, económica o con los menores costos posibles para obtener un resultado satisfactorio. La transmisión aérea es la más común y la más notable. Cualquier rendija o cualquier abertura que quede en una cerradura, en una puerta o en una ventana con un cierre defectuoso, todas estas generarán contaminación de ruido en el espacio interior. Por otro lado, cuando la fuente de ruido tiene contacto directo con la estructura de una construcción, se producen vibraciones a través de paredes, techos, pisos, que hacen que estas superficies se comporten como diafragmas, transmitiendo así parte del ruido no deseado desde el exterior hasta el ambiente interior. Por último, tenemos la transmisión lateral a través de ductos y tuberías. Podemos percatarnos fácilmente de ella en cualquiera de nuestras oficinas o apartamentos en los condominios donde solemos vivir hoy. Hasta un cajetín eléctrico, si no está bien sellado, es una fuente de contaminación de ruido. Y ni hablar de los sanitarios, donde podemos apreciar claramente el ruido producido por el fluido del agua en otras oficinas y en otros apartamentos a través de los drenajes de nuestros espacios. Ahora bien, en cuanto a la transmisión dinámica de una estructura o de un cuerpo sólido, tenemos 3 propiedades que cumplen funciones significativas en ese proceso. La masa, que está asociada a la energía cinética del cuerpo, la rigidez, que está asociada a la energía potencial de la estructura, y el amortiguamiento, que está asociado a la elasticidad de la estructura y a la capacidad de deformarse para absorber energía. Enfoquémonos ahora en la masa. La pérdida por la masa de un objeto sólido, como una pared, es igual a 20, que multiplica el logaritmo del producto de la masa por la frecuencia. A eso le restamos una constante que es de 43 decibeles. Esto significa que teniendo la misma masa, la pérdida va a ser mayor si aumenta la frecuencia. Esto lo podemos ver gráficamente en el cuadro que está a la derecha. Siendo así, a medida que aumentamos la frecuencia, también se incrementa la pérdida en 6 decibeles por octava. Por otra parte, también obtenemos una pérdida adicional de 6 decibeles por octava si duplicamos la masa. Tenemos un cuadro con algunos elementos de construcción y su respectiva densidad superficial. Esto nos permitirá hacer algunos cálculos y algunos ejercicios utilizando la fórmula de la pérdida por la masa. El siguiente concepto es la pérdida por transmisión, TL, siglas que en inglés significan Transmission Loss, y no es otra cosa que la diferencia entre 2 mediciones. La primera hecha frente a la fuente de sonido y la segunda hecha en el lado opuesto de la pared o el obstáculo. Si hacemos estas mediciones con un decibelímetro, basta con restar la segunda de la primera y obtendremos en decibeles la pérdida por transmisión. Y si tenemos las potencias acústicas, la que incide en un lado de la pared y la que es radiada por el lado opuesto, podemos calcular a través de la fórmula 10 veces el logaritmo del cociente entre ellas dos. En el cuadro que se muestra en la parte inferior, tenemos un listado de varios elementos de construcción, como bloques, ladrillos, vidrio, paneles, contraenchapado y otros, y sus respectivas pérdidas por transmisión en 6 frecuencias medidas.
125, 250, 500, 1 kHz, 2 kHz y 4 kHz. Y luego tenemos el STC, Sound Transmission Class, que es un número entero asignado a partir del Transmission Loss, utilizando los 500 Hz como referencia. Por ejemplo, un STC de 35 significa que en 500 Hz hay una pérdida por transmisión de 35 decibeles. Las curvas las tenemos ya normalizadas en el cuadro que está a la derecha. En este cuadro podemos ver la eficacia de los diferentes niveles de Sound Transmission Class y qué podemos esperar de ellos. El RW es un índice de reducción de ruido ISO europeo correspondiente al STC, también referenciado a 500 Hz. Por último tenemos el NRC, coeficiente de reducción de ruido, que es la capacidad de absorción de un material cuantificada en un número que va entre 0 y 1, es decir, si en determinada frecuencia un material tiene una absorción del 60%, el NRC en esa frecuencia será de 0.6 y la absorción calculada en decibeles es menos 20 veces el logaritmo de 1 menos el coeficiente de reducción de ruido. Como vemos en el cuadro de la izquierda, el NRC se obtiene promediando los números correspondientes a 250, 500, 1 kHz y 2 kHz. Y en el cuadro de la derecha tenemos distintos materiales y en un gráfico de barras podemos apreciar los distintos coeficientes de cada uno de ellos. Es notoria la alta eficiencia de la celulosa y la fibra de vidrio. Y hasta aquí el primer módulo de acústica en un 2x3. Les esperamos próximamente para la segunda entrega, donde estaremos abordando el tema del aislamiento. Les habló Enrique Schironi Mazzei. ¡Hasta luego!